Era uno de esos atardeceres que parecían inofensivos. La parrilla humeaba la jarra de limonada, sudaba sobre la mesa y el lago brillaba como espejo bajo el sol de julio. Yo estaba en el muelle con una toalla sobre el hombro y un plato de sandía en la mano, mirando a Lilia y sus primos chapoteando en la orilla. «Vamos, abuela», dijo Lilia, acercándose por detrás con voz melosa, pero con algo extraño. «A ver si todavía nadas como antes». Antes de que pudiera girarme, sus manos frías y decididas estaban en mi espalda. Y luego caí. El aire me rozó, luego el agua. El frío me robó el aliento. Quise gritar, pero solo entró agua, turbia, asfixiante. Mis brazos se agitaron, pero no había nadado en años, no desde la cirugía. Mi hombro ardía de dolor. Salí a la superficie tosiendo, ahogándome, parpadeando contra el sol. Y los vi, Lilia con los brazos cruzados sonriendo. Sus amigos riéndose como si fuera una broma. Carlos junto a la parrilla con una expresión indescifrable. Sofía tomando vino, como si estuviera en una galería de arte, no a 5 metros de su suegra, tragando agua del lago. ¡Qué dramática!, murmuró sin siquiera voltear. No sé cómo llegué al muelle. Tal vez instinto, tal vez vergüenza. Mis rodillas se rasparon en las tablas, mientras me arrastraba tosiendo tan fuerte que parecía que mis costillas se romperían. Lilia me miró desde arriba y soltó una risita. «Supongo que sí puedes nadar, vieja dura». Risas otra vez más fuertes. Me limpié el agua de los ojos y miré sus rostros buscando algo. Preocupación, arrepentimiento, cualquier cosa. No había nada. Nadie ayudó. Ni Carlos, ni Sofía. El baño de abajo olía un poco a humedad y al jabón de lavanda que solía guardar para las visitas inesperadas. Me sequé con la toalla de invitados áspera, delgada, de esas que nadie toca, a menos que no haya otra. El suéter empapado se me pegaba a la piel como un remordimiento. Me lo quité con manos temblorosas y me quedé un rato frente al espejo. La cara que me miraba era la mía, pero con más años, más suave, más callada. Y no tenía expresión de sorpresa. Tenía resignación. Esa clase de cansancio profundo que solo llega cuando uno ya lo sospechaba todo desde hace tiempo. Volví al pasillo. La casa estaba llena de voces y risas. Liora seguía tirada en el sillón, revisando su celular como si no acabara de pasar nada. Corbin ya estaba en la parrilla, volteando hamburguesas y tomando una cerveza. Saskia estaba en la mesa con su laptop abierta, comparando fotos de casas en la playa como si estuviera decidiendo entre sandalias. «Te va a encantar esta», le decía a Liora girando la pantalla. Tiene alberca climatizada y se puede nadar bien. Nadie se giró a verme. Nadie se detuvo. Ni una mirada de preocupación. Me quedé ahí, invisible en la casa que yo también ayudé a pagar. La misma donde bailaba descalza con Liora en la cocina, donde decoraba pastelitos a medianoche y contaba cuentos hasta quedarme sin voz. Me senté al borde del desayunador, el suéter aún mojado pegado a mi espalda. El cojín suspiró bajo mi peso. Nadie más lo hizo. Liora abrió una lata de refresco y se rió fuerte al mostrarle un meme a su mamá. Yo las observé con las manos sobre la mesa, la piel arrugada por el agua del lago y los años. Y algo dentro de mí se acomodó, no en paz, sino en certeza. No era olvido. Era una decisión. Una exclusión consciente. Alguna vez, amar significó servir. Yo lo di todo sin medida. Pero ahora entendía que mi amor se había vuelto una costumbre que ya no valía. No interrumpí. No pedí atención. Solo me senté ahí como un abrigo viejo que nadie vuelve a buscar. Y en medio de su risa sentí que algo dentro de mí se rompía sin sangrar. El amor se había convertido en un trabajo que ya no me estaban pagando. Esa noche, cuando las risas se apagaron y las copas de vino quedaron en el fregadero como si nunca hubieran existido, caminé de regreso a mi cuarto
y cerré la puerta con cuidado. El silencio me envolvió como un abrigo pesado, denso, inmóvil absoluto. Me senté al borde de la cama por un largo rato, antes de inclinarme y sacar el baúl de cedro. Crujió con ese gemido conocido, y enseguida el olor a papel viejo y a las bolsitas de lavanda me abrazó como un recuerdo. Ahí estaba mi archivo personal, mi evidencia silenciosa de cuánto los había amado a todos de la única manera que sabía. Había recibos de las clases de piano de Liora, muchos con anotaciones de descuento por pago anticipado. Notas de maestras ya descoloridas, dibujos de cumpleaños con corazones chuecos y abue mal escrito. Sobres con mi letra, dirigidos a dentistas, psicólogos escolares y clases extracurriculares a lo largo de toda Guadalajara. Saqué una carpeta marcada con educación, Liora. Adentro la carta original del banco, confirmando la transferencia del fondo universitario 750,000 pesos ahorrados durante años. Aguinaldos que no toqué, reembolsos, que no gasté, vacaciones que nunca tomé. Yo pensé que estaba construyendo su futuro. Pero los futuros, construidos en silencio, sin gratitud, sin reconocimiento, se agrietan como paredes viejas. Llevé la carpeta al escritorio y me senté bajo la lámpara. La luz zumbaba apenas iluminando un cuaderno nuevo que llevaba años sin tocar. Lo abrí, miré la primera hoja en blanco y escribí con mano firme: vamos a ver quién me quiere sin mi dinero. Debajo tracé 2 columnas: quién nota, quién evita. Al principio me pareció cruel, como si estuviera haciendo algo bajo, convirtiendo el amor en contabilidad, pero entre más lo pensaba, más entendía que no era crueldad, era claridad. Yo había dado sin contar, amado sin límites, y ellos lo habían confundido con obligación. El reloj marcaba los minutos en el buró. La casa seguía en silencio, envuelta en su ilusión de familia perfecta. Miré la primera línea vacía, y luego despacio, con decisión, escribí el primer nombre: Liora. Evita. Cerré el cuaderno con suavidad y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche. Mi mano fue directo al sobre que Delfina me había dado en primavera, el que todavía guardaba la tarjeta de Pedro, con los bordes nítidos como nueva. Escuché el chirrido de la puerta mosquitera antes de que el sol terminara de salir. Solo una persona usaba la entrada lateral sin dudar. Delfina nunca creyó en tocar, no conmigo. «Ábreme, pequeña», gritó. Traje panecitos y una dosis de realidad. Cuando llegué a la cocina, ya estaba hurgando en mis gabinetes, sacando 2 tazas y meneando la cabeza, como si hubiera entrado a un desastre que me había advertido por años. Su chamarra turquesa crujía mientras se movía, la misma que usó el día que enterramos a Clemente. «Te ves como si alguien intentó ahogar tu espíritu», dijo. «Siéntate, yo sirvo». Me senté, porque con Delfina no se discute, se recibe. Sacó una carpeta de su bolsa enorme y la dejó en la mesa con un golpe suave. Encima puso una tarjeta Pedro Holguín, abogado de herencias. «Pensé que no íbamos a tocar eso todavía», susurré. «Cuando hicimos tus impuestos en primavera me contaste de tus cuentas», dijo desenvolviendo un panecito como si fuera una tarea más. «¿Guardé las notas?» «Cada número, cada detalle». «¿Las guardaste?» «Guardo todo», respondió. «Sobre todo cuando la gente que alimentas no se molesta en preguntar cómo estás». Miré la carpeta. Recordé escribir cheques en esa cocina. Recordé saltarme viajes para que el fondo creciera. Recordé poner a Lilia primero una y otra vez. «No quiero vengarme», dije bajito. «Por eso vas a sobrevivir», respondió Delfina. «No quieres quemar el puente, solo quieres dejar de repararlo». Afuera, las hortensias que plantó Clemente florecían lentas, tercas, hermosas. Las vi moverse con la brisa y sentí algo abrirse suavemente dentro de mí. Delfina estiró la mano y cubrió la mía. «Te empujaron al lago», Mariana dijo. Pero no fue la primera vez.
Solo fue la primera vez que lo notaste. Miré la tarjeta de Pedro todavía entre nosotras. Y por primera vez en años no me sentí rota. Me sentí lista. Todo empezó con las llaves. Las puse con cuidado dentro del congelador, al lado de una bolsa de chícharos, y cerré la puerta. Era una prueba, una carnada. Corbin las encontró a la mañana siguiente. Mamá dijo levantándolas como si hubiera encontrado un jarrón roto. ¿Estás bien? O respondí parpadeando lento, dejando que la confusión me cubriera el rostro. Seguro me distraje. Después dejé la lista del súper a la mitad junto al salero, solo 2 cosas anotadas, la pluma sin tapa. En la cena dejé que el asado se pasara. No una, sino 2 veces. Revolví mi té con una cuchara vacía. Me repetí. Pausé a la mitad de las frases, dejé la boca entreabierta como si hubiera olvidado lo que iba a decir. No me estaba desmoronando. Estaba observando. Para el final de la semana ya habían sacado su conclusión. «Está decayendo», murmuró Corbin cerca del cuarto de lavado. «Creo que ya no se toma las medicinas». Dejó la puerta del refri abierta. «Otra vez», añadió Saskia. «No es seguro. No con Liora en casa». Lo dijeron con tonos preocupados, pero las palabras parecían ensayadas como si estuvieran pavimentando el camino hacia el folleto de un asilo y la revaluación de mis bienes. Yo lo permití. Dejé que la taza de té vibrara un poco contra el platito cada mañana. Caminé más lento, inclinaba la cabeza cuando me hablaban, como si tardara en entender. Liora ni me miraba ya. Pasaba junto a mí como si fuera un perchero más de la casa suspirando cuando le pedía ayuda para cargar las bolsas del mandado. Una noche pasé junto al baño de visitas y escuché la voz de Saskia tajante atravesando la puerta. «Dejó la estufa prendida otra vez», dijo entre dientes. Era mentira. Yo había revisado las perillas 3 veces y una vez más antes de dormir, pero no discutí. Que pensaran lo que quisieran. Lo que ellos no sabían era esto: cada suspiro, cada mirada, cada frase susurrada, yo la estaba apuntando. Un cuaderno silencioso, un registro completo. Esto no era paranoia. Era estrategia, porque cuando la gente cree que te estás apagando, dejan de actuar. Y cuando dejan de actuar, la verdad finalmente se asoma. La casa estaba llena de voces que no reconocía vecinos, con los que nunca había cruzado palabra, compañeros de trabajo que Saskia apenas mencionaba, mujeres de su clase de yoga, con sonrisas apretadas y carcajadas más fuertes que sinceras. Era el tipo de reunión que se sentía bonita por fuera y vacía por dentro. Yo me quedé en la cocina. El sonido de los cubiertos, el zumbido del refrigerador, el raspar constante de mi espátula eran más soportables que las conversaciones huecas que llegaban desde el patio. No pensaba hornear. Pero Saskia me lo pidió con esa vocecita dulce casi fingida. «Ya sabes que les encanta tu pastel de limón». No sonaba a cariño, sonaba a deuda. Así que lo hice, por costumbre. Por esos reflejos viejos que aún no entendían lo mucho que las cosas habían cambiado. Estaba enjuagando el bowl cuando lo escuché. La voz de Liora, alta, filosa. «Escuchen esto», dijo ya riéndose. Mi abuela se cayó al lago en la carne asada. Risas, primero suaves, luego más fuertes. Parecía una tortuga volteada. «Ayúdenme, ayúdenme», carcajadas. Alguien comentó: «Eso ya suena medio cruel». Liora soltó otra risa. Estaba bien. Es dura la vieja, no mis manos se detuvieron. El agua jabonosa se aferraba a mis muñecas como una segunda piel. Desde el patio, la voz de Saskia, baja, pero filosa, llegó clara. «Es una carga». Le dije a Corbin: «Esto no es sostenible. Hay que pensar con lógica». «Carga». Me sequé las manos con calma. Caminé al borde del mostrador. Corté una rebanada perfecta del pastel. La llevé al rincón del desayunador y me senté donde nadie me vería. Comí a bocados pequeños, no por el sabor, para recordar que aún sentía algo.
convirtieron mi miedo en chiste, mi dolor en anécdota de sobremesa. Cuando terminé me levanté, caminé con calma a mi cuarto y abrí el cajón. Ahí estaba la tarjeta de Pedro justo donde la había dejado, los bordes un poco doblados, pero el texto aún nítido. La tomé. Pasé el pulgar por encima de su nombre grabado. Ya no temblaba. Esto no era venganza, era decisión. Ellos rieron, me minimizaron, me etiquetaron, pero también me subestimaron. No lloré. Marqué el número. La página ya estaba guardada en favoritos. La encontré meses atrás después de una charla nocturna con Delfina, cuando dijo: «No tienes que quemar el futuro, solo asegúrate de que no financie más de tu pasado». Era una fundación de becas para chicas de primera generación en ciencias. Su lema estaba en letras pequeñas: ganado no heredado. Transferí todo el fondo. C 500,000. Bonos de cumpleaños, horas extra, viajes no hechos, cada sacrificio que alguna vez valió la pena. El correo de confirmación llegó al instante, sin dudas, sin arrepentimientos. Esa noche hice una maleta, lo justo. Una franela de Clemente, 3 suéteres, mis guantes de jardinería y una foto Lilia de pequeña dormida en mi pecho. Dejé el resto la vajilla, que nunca agradecieron, las toallas dobladas en tercios, la despensa llena con mis cheques de pensión. Que se quedaran con todo. Solo me llevaba lo que aún era mío. El boleto de tren era digital, solo ida, salida temprano, destino Pinos Plateados. Delfina conocía a alguien ahí. Dijo que tenía jardín y que nadie hacía trampa en ajedrez. En el desayuno les dije que me iba de fin de semana con Delfina. «Órale», dijo Carlos, sin levantar la vista. Lilia pasó a mi lado, con audífonos, murmurando «buen viaje». Sofía ni preguntó a dónde. Dobló una servilleta como si le hablara del clima. Ninguno ofreció ayudarme con la maleta. Esa noche dormí profundo por primera vez en años, sin alarmas, sin planear, sin la ansiedad de esperar la siguiente petición que me robara un pedazo. A las 5:30 de la mañana preparé té, doblé la cobija al pie de mi cama y me paré en la puerta. La casa estaba quieta, ni el zumbido de un cargador. No dejé nota, no dejé rastro. Cerré la puerta con suavidad, maleta en mano. Una salida limpia. Pedro lo llamó cortesía, pero yo sabía que no era eso. Los reunió Carlos, Sofía y Lilia en su oficina porque no creían que lo hubiera hecho. No hasta que lo escucharan en voz alta. No hasta que fuera irreversible. Estaban sentados frente a él, confundidos, rígidos, con las manos cruzadas, como si fuera una cita rutinaria. Lilia se mordía el labio. Sofía parecía aburrida. Carlos no dejaba de mirar la puerta. Pedro no perdió tiempo. Abrió la carpeta despacio, sacó una carta y leyó. A quienes confundieron mi silencio con consentimiento, se burlaron mientras me ahogaba. Construyeron una vida sobre mi espalda, ignoraron mi presencia y usaron mi amor como arma. Convirtieron mi miedo en entretenimiento, mi lealtad en ventaja, mi edad en irrelevancia. Así que déjenme ser clara. El fondo para la universidad ya no existe. Fue redirigido a un lugar que valora la curiosidad sobre la crueldad. La casa no será heredada, será donada. Mi testamento ha sido cambiado. Ustedes no están en él. Esto no es venganza, es revelación. Me enseñaron que el amor sin límites se convierte en servidumbre. Y ya serví suficiente. Pedro hizo una pausa. Nadie habló. Continuó. Observé, esperé, algo mejor. Y luego paré. No sabrán de mí otra vez. No me encontrarán, pero me sentirán en el silencio que dejo atrás. Ese silencio no está vacío. Es ganado. Dobló la carta con cuidado, la guardó en la carpeta y los miró. La boca de Lilia se abrió, pero no salió nada. Los ojos de Carlos estaban vidriosos, su mandíbula floja. Sofía parecía a punto de hablar, pero no lo hizo. Pedro se levantó tranquilo como siempre y guardó la carpeta en su maletín. Ella no dejó nada que explicar, solo todo que entender. Delfina me contó
que empezó en silencio una puerta azotada y quietud detrás. Lilia volvió de la oficina de becas con la mirada vacía y un sobre sellado. Adentro, la confirmación de que el fondo de becas ya no existía. Su colegiatura no estaba cubierta. Sus sueños de transferencia se secaron antes de salir del papel. Ella lo tomó, espetó Lilia esa noche, caminando de un lado a otro en el pasillo. Lo dio a desconocidos. Carlos no respondió. Se sentó en el sofá, mirando la tele sin sonido, con un vaso de tequila a medio terminar en la rodilla. Esa botella estaba llena esa mañana. Sofía iba de cuarto en cuarto, buscando a quién culpar que no fuera ella. Seguro lo planeó por años, siseó. Nos manipuló a todos. Pero había un temblor en su voz que no pudo disimular. La casa empezó a vaciarse. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada uno pasaba por las habitaciones como si estuvieran embrujadas por mí o por lo que solía ser para ellos. Los vecinos dejaron de saludar. Los amigos de la iglesia dejaron de llamar. Una señora que solía saludar a Sofía en el brunch ahora volteaba la cara. Delfina dijo que alguien preguntó en el súper, ¿no fue ella quien crió a Lilia cuando Carlos no tenía trabajo? Otra respondió, ¿no pagó ella por toda la familia para vivir en esa casa 2 veranos? La historia se esparcía. Pero esta vez no era yo quien la contaba. Lilia dejó de ir a clases. Carlos dejó de fingir que no estaba bebiendo. Sofía rompió un jarrón en la cocina una noche y gritó, ella arruinó todo, pero yo no arruiné nada. Me retiré. Retiré mi nombre de su plan B, mi silencio de su comodidad, mi cuidado de su conveniencia. Pedro les dijo que el patrimonio estaba cerrado, que la casa sería donada, que el dinero se fue y yo también. Intentaron llamar, intentaron mandar correos, me reportaron como desaparecida. Pero no puedes perder a alguien que nunca viste de verdad. Creían que me fui, pero mi ausencia pesa más de lo que mi presencia nunca hizo. Pinos Plateados es tranquilo como debería ser un refugio. Los pasillos tararean con música suave de radio y el roce ocasional de pantuflas. Sin demandas, sin dramas, solo espacio. Cada mañana me siento en el jardín con una taza de té, viendo cómo los jitomates se estiran hacia el sol. La tierra es familiar en mis manos. Honesta, te da lo que siembras, ni más ni menos. Escribí la carta un lunes, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sentí que era justo cerrar la historia en mis propios términos. No empecé con cariño, no suavicé la verdad. A Carlos, a Sofía, a Lilia. Nunca fui solo la abuela. Fui la mujer que sostuvo a esta familia mientras ustedes miraban para otro lado. Cuidé a Lilia en sus fiebres, pagué colegiaturas que nadie más recordaba, llené refrigeradores, pagué impuestos, escuché cuando nadie más lo hacía. Di libremente, no por aplausos, sino por esperanza. Esa esperanza se ha jubilado. No solo me olvidaron, estudiaron cómo ignorarme y a cambio perdieron acceso no a mi dinero, sino a mi presencia. El fondo para la universidad se fue redirigido a mujeres jóvenes que aún saben qué es la bondad. La casa ha sido donada. Mi testamento ya no los incluye. Esto no es venganza, es recuperación. Mi amor no es una transacción, fue un regalo. Y ha sido devuelto al remitente. Firmé Mariana Ruth Quiñones. No con cariño, abuela. No cuídense. Solo mi nombre, el que dejaron de usar cuando decidieron quién podía ser yo. Sellé la carta y la dejé en la recepción, sin dirección de retorno, sin rastro que seguir. Esa tarde volví al jardín y podé la albahaca. Una señora llamada Esmeralda estaba cerca tejiendo al sol. Hablamos sin esfuerzo, nada pesado, solo una plática sin ataduras. Esa noche abrí mi diario y comencé una página nueva. Estar sola, escribí despacio, es mejor que ser usada. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, lo sentí de verdad.